profesoras Alexandra Irigoyen y Mildred Centeno de los programas de posgrado en Humanidades y Educación. La exposición del profesor tendrá una duración de unos 40 minutos y posteriormente tendremos unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Estas preguntas las deben realizar por escrito. Si se activa la opción de preguntas y respuestas, preferiblemente, y si no, a través del chat. Se le harán preguntas al ponente, agrupando aquellas que estén relacionadas para atender el mayor número de posibles inquietudes que plantee la audiencia. Bueno, le damos la palabra al profesor Fidias y agradecido con su propuesta de webinar y su participación. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la profesora María Villegas por la presentación y, por supuesto, agradecido también de esta audiencia, colegas, estudiantes, doctorandos, que vamos a intercambiar conocimientos y criterios acá en esta ocasión, donde precisamente me voy a referir a ese tema de la obsolescencia de la literatura científica. Específicamente, bueno, nos vamos a referir también al tema de la actualidad versus la calidad y vigencia de las referencias. Entonces, ¿de dónde surge todo este asunto de la obsolescencia de la literatura científica y, digamos, esa polémica que hay en torno a la actualidad o actualización de las referencias? Bueno, muy sencillo, porque a la hora de un estudiante o de un tesista, a la hora de que él vaya a realizar un trabajo de investigación, entonces, bueno, se le exige que consulte una serie pues, de fuentes y que luego, por supuesto, él va a plasmar en las referencias los datos correspondientes a dichas fuentes. Una de las orientaciones que comúnmente se imparte es precisamente que esas fuentes, esas referencias deben tener como mínimo 5 años. En tal sentido, nosotros partimos de una premisa, y es la siguiente. Consideramos que realmente es un mito plantear que no se puede citar referencias, antecedentes o artículos de investigación con más de 5 años desde su publicación. ¿Qué ocurre con esto? Reitero, partimos de esta premisa de que eso realmente es un mito. ¿Qué ocurre? Que en el medio universitario, en el medio académico, bueno, se ha manifestado esa creencia de que realmente uno no puede citar referencias con más de 5 años desde su publicación. Al punto que he tenido tesistas que llegan y me dicen, mire, profesor, no me permiten citar referencias. Y entonces, fíjense, esta anécdota muy puntual, hubo un caso en que una tesista me planteó esa situación y yo le dije, a ver, ¿quién es el profesor que te hace esa exigencia? Y bueno, resulta que era su tutor. Entonces yo le dije, bueno, mira, muy sencillo, vamos a dirigirnos a la biblioteca de la institución y vamos a consultar la tesis doctoral de tu tutor. Y hacemos un análisis de todas las referencias que él ha citado allí. Y bueno, por supuesto que eran muy pocas, no recuerdo con exactitud, con precisión, pero era un porcentaje mínimo de referencias con 5 años o menos. La mayoría, por supuesto, eran referencias de mucho más de 5 años. Entonces, la moraleja aquí es, no exijas lo que no se puede cumplir. Por otra parte, recientemente en las redes vi un video donde un colega, por cierto, aquí vamos a tratar a todos los colegas con el mayor respeto posible. Hay que respetar. Pero eso no quita que seamos críticos. Y entonces, uno de esos videos, bueno, una persona señala que en realidad que, bueno, sí, que es verdad que no se pueden citar artículos con más de 5 años. Pero ¿qué ocurre? Que él en ningún momento se basa
en un estudio bibliométrico. No se basa en ningún referente válido confiable, en ningún estudio publicado, sencillamente donde se ponga ese límite de 5 años. Y no va a conseguir eso, no lo hace porque no lo va a conseguir, porque sencillamente eso no existe. ¿Okay? Y aquí vamos a demostrar realmente que eso no existe. Otro detalle importante es que entonces cuando se dieron cuenta que estaban equivocados con lo de 5 años, dijeron, no, es que eso es válido solo para las teorías. Las teorías sí pueden tener más de 5 años, pero los antecedentes de investigación, es decir, aquellos artículos, aquellas investigaciones que son publicadas en revistas indexadas, o las mismas tesis, que no, que esas sí tienen que tener 5 años o menos. Bueno, eso es falso. Eso, lo de los 5 años, la falsedad de los 5 años aplica tanto para las teorías pueden mantenerse vigentes durante siglos, ¿ok? Así como también los antecedentes de investigación, esos artículos de estudios de carácter empírico. Y cuando me refiero aquí a empírico, me refiero a aquellas investigaciones, ¿okay?, que obtienen datos directamente de la realidad mediante la experiencia sensorial. Es decir, el dato aquel que podemos observar, que podemos escuchar, que podemos palpar. Eso es la investigación empírica. Pero de igual forma, eso sencillamente ni aplica con las teorías, ni aplica tampoco con los artículos. El error grave está en intentar generalizar eso de los 5 años para todas las disciplinas, cuando precisamente ese es el criterio aquí importante a considerar, que eso va a depender tanto de la disciplina como del tema de investigación. Entonces avanzamos acá. Bueno, fíjense que aquí yo hice este ejercicio. Conseguí un artículo, fíjense, aquí lo pueden observar, de 2020, es decir, del año en curso, febrero del 2020. Y precisamente el tema que está de moda, o sea, el tema que ahorita es tendencia, es lo que llaman trending topic, el tópico que es tendencia actualmente. Está relacionado, por supuesto, con el COVID-19. Y lo conseguí en la revista Nature, que es una revista de gran prestigio, una revista británica del área de ciencia, pero es una revista multidisciplinaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí están las referencias. Aquí están. Y entonces veamos qué utilizaron los autores de este artículo de esta prestigiosa revista. Bueno, veamos que las que están resaltadas en amarillo son las referencias con más de 5 años. Y las que están resaltadas en celeste son las referencias con 5 años o menos. Entonces, si hacemos ese análisis bibliométrico, vamos a encontrar que 43.75% corresponde a referencias con más de 5 años. Y 56% sí tienen menos de 10 años, menos de 5 años, perdón. Entonces, aquí ya de entrada podemos observar que no es ningún pecado, que no es ningún error, que no es ninguna falta grave citar referencias con más de 5 años. De hecho, mira, vamos a ver aquí la primera es del 2005, o sea, tiene 15 años. Aquí hay otras del 2013, aquí hay una del 2003. Y sin embargo, esta revista, donde hay un arbitraje sumamente riguroso, no negó el artículo con la excusa de que usa referencias con más de 5 años. Por favor. Seguimos acá. Ok. Es cierto que hay una ley de envejecimiento o obsolescencia en la literatura científica, de Burton y Keller de 1960 y de Price de 1965. Bueno, pero fíjense que es lo importante acá, que esa es una condición relativa. ¿Y por qué es una condición relativa? Porque depende de varios factores, como lo dije anteriormente, va a depender de la disciplina o área del conocimiento y del tema. Pero es lógico que una obra, a medida que transcurre el tiempo, va disminuyendo pues la cantidad de citas que se hacen acerca de la misma. Pues. Hay autores que en una época están de moda, suenan mucho, todo el mundo los cita, y con el tiempo se van dejando de citar. Pero ¿dónde está el mito? El mito está en los 5 años. No es a los 5 años que se debe, digamos, que debe caducar una obra. Eso es falso totalmente. Seguimos acá. Ok.
Los mismos autores, Burton y Kepler, en 1960, establecieron lo que es el semiperíodo o vida media. Ese es un indicador numérico expresado en años, referido al tiempo promedio de vigencia. ¿Okay? El semiperíodo o vida media de la literatura varía según la disciplina, lo reiteramos nuevamente. Ok, veamos aquí este ejemplo. Fíjense, en esa época, en 1960, Burton y Kepler hacen un estudio bibliométrico. Y entonces, para aquel momento, la vida media de la literatura, de los artículos científicos en física, era 4,6 años. Química, 4,8. Fisiología, 7,2. Matemática, 10,5. Y geología, 11,8. Burton y Kepler solo hicieron este estudio para ciencias naturales. No lo hicieron para ciencias sociales. Ok, aquí está el artículo original. Porque si yo voy a hacer una exposición refiriéndome a Burton y Kepler, yo no puedo conseguir por allí otros autores que lo citaron a ellos, es decir, fuentes secundarias, terciarias. No, yo tengo que irme a la fuente primaria. Y aquí está el artículo, el cual pongo totalmente a su disposición. ¿De acuerdo? Ok. Dice que es un artículo de 1960. Bueno, ¿qué hacen Burton y Kepler? Clasifican la literatura científica en clásica y efímera. Veamos aquí ejemplos. Literatura clásica. Ok, veamos. Adam Smith, de 1776. Freud, con su obra completa, de 1886. Bueno, fíjense que esta obra de 1867, bueno, lamentablemente se encuentra vigente y precisamente es culpable de muchos de las tragedias de la humanidad, pero bueno, ese no es el tema aquí. El asunto está en que el caso de Emilio Durkheim, la obra es de 1897. Estas obras adoptan el formato de libro. ¿Ves? Las obras de ciencias sociales adoptan el formato de libro, mientras que la literatura efímera adopta el formato de revista científica o journal. Es decir, ellos, aquí no se escriben libros de varios capítulos, sino sencillamente se publican artículos. Entonces podemos establecer claramente la diferencia entre lo que es la literatura clásica y la literatura efímera según esa clasificación de Burton y Kepler. Ok, bueno, aquí tenemos una excepción entre muchas. El artículo sobre el ADN de Watson y Crick fue escrito en 1953. Y es un artículo que se sigue citando hasta el día de hoy. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es eso? Un artículo que tiene ya más de 50 años, no, casi 60 años, ¿de acuerdo? Ajá, y ¿por qué se sigue citando? ¿Por qué se sigue citando? Bueno, muy sencillo, porque Watson y Crick son autoridades en la materia. Es más, lo voy a decir en términos coloquiales, con el respeto aquí de esta prestigiosa audiencia. Watson y Crick son los papás de los estados. Y por lo tanto, ellos como pioneros, tanto en su disciplina como en el tema, entonces son los que dictan pauta a la hora de un trabajo de investigación que se relacione con ese tópico, ¿de acuerdo? Entonces, si usted va a trabajar sobre ADN, es justicia, es necesario que usted cite a los padres que son Watson y Crick, independientemente de la fecha en la cual ellos hayan publicado. No ha habido otros trabajos sobre ADN que hayan desplazado o que hayan refutado el trabajo de Watson y Crick. ¿A qué nos lleva esto? A que el tesista, el investigador, el estudiante, a la hora de hacer la búsqueda de sus referencias, de sus fuentes, a la hora de hacer la revisión bibliográfica para construir su marco teórico y para, digamos, identificar los antecedentes de su investigación, entonces esa búsqueda se hace fundamentalmente en base a el tema, primero que nada. O sea, los descriptores que siempre introducimos en un buscador
en un motor de búsqueda, son descriptores, son palabras clave relacionadas con el tema. Y luego, en segundo lugar, relacionadas con los autores. Que después podemos afinar según el año de publicación. Sí, podemos hacer filtros. Pero en principio, reitero, que la búsqueda se hace por tema y por autores. Y entonces todo investigador, todo tesista, todo doctorando debe tener muy claro quiénes son los autores que constituyen o que realmente son autoridades en el tema. Si yo voy a investigar, digamos, sobre economía del deporte, yo tengo que tener bien claro quiénes son los autores considerados autoridad en la materia. Adelante. Ok, el artículo más citado de la historia. Ok, es el artículo de Oliver Lowry. Okay. Es un artículo también de 1951. ¿De acuerdo? Y entonces para 2010 había obtenido 293.328 citas. Luego, en 2014, esto lo actualicé yo, ha obtenido hasta 2014 305.148 citas. ¿Ok? Según Google Académico, y esta búsqueda también la hice hace unos días, él tiene 261.668 citas. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué en Google Académico tiene menos citas? Bueno, muy sencillo, porque ustedes saben que Google Académico igual hace un rastreo de todas las obras, de todas las fuentes que se encuentran disponibles en Internet. Y entonces, dado que estamos hablando de un artículo de 1951, es posible que ese artículo haya sido citado en obras impresas que todavía no se encuentran en línea. Y entonces, si no se encuentran en línea, Google Académico no las puede rastrear. Recuerden aquel principio que dice, si no estás en Internet, no existe. ¿De acuerdo? Y entonces, fíjense bien, este artículo, bueno, tiene muchas más citas que las que tiene Albert Einstein, que hasta 2010 ha recibido 6.647 citas. ¿Ok? Sin embargo, fíjense bien, sin embargo, según el Google Académico, consultado hace 2 días, pueden hacer la búsqueda, Albert Einstein tiene 130.292 citas. ¿De acuerdo? Ok. Ajá. Esa idea de los 5 años, ¿de dónde salió? ¿Quién fue el que dijo por qué tiene que ser 5 años? Que conste, eso de 5 años no es ninguna ventana, eso es falso totalmente. Bueno, yo lo que creo es que aquí ha habido un poco de discrecionalidad, digamos, de improvisación, con el debido respeto, por supuesto, pero bueno, a la gente se le ocurrió, no, 5 años. Y entonces reitero, a mí, yo llego y consulto, bueno, ok, son 5 años, ustedes deciden 5 años, ¿y qué estudio, vuelvo a repetir, qué estudio bibliométrico me fundamenta eso? Y me dicen, no, es que eso lo escribió fulano de tal, sí, pero ¿en qué se está basando fulano de tal? Para establecer, repito, que sean 5 años. Una persona que en una ocasión, y eso fue en un acto, en una defensa pública, una defensa de una tesis, llegó y me dijo, no, que es que eso lo dice el manual. Y entonces, bueno, entonces ahí cuando uno tiene que hacer esto, sacar así debajo de la mano, mira, aquí está el manual, por favor, me ubica en la página donde dice, según usted. Entonces, eso es falso, eso no existe. Ok, ahora, existe el índice de Price. El índice de Price se expresa en porcentaje. ¿Qué dice el índice de Price? Bueno, muy sencillo, que previo análisis, lo que yo hice al principio, análisis de las referencias citadas, se establece el porcentaje de aquellas que tienen una antigüedad igual o menor a 5 años en relación con el total. ¿De acuerdo? Pero el índice de Price es un porcentaje, no es una norma, no es una regla para establecer que las referencias deben partir de allí, de ese criterio de 5 años. Ok. Entonces, Price. ¿Y quién es Price? Este es Price. Derek John de Sola Price. Nació en 1922
y murió en 1983. 1983, eso no fue cuando el Viernes Negro aquí. Ajá, y como es el año de inauguración de los Juegos Deportivos Panamericanos, acá en Caracas. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos al anterior, ese índice de Price se le debe, pero reitero, es lo que hace. Entonces, cuando usted ve el índice de Price, se da cuenta que hay disciplinas en las cuales, bueno, el porcentaje de referencias con 5 años o menos es bajo. Y hay otras disciplinas donde el porcentaje de referencias con 5 años o menos es más alto. Entonces, eso es relativo. Pero no lo pongan como una norma absoluta porque sencillamente estamos incurriendo en un error. Ok, vamos acá. Bueno, veamos aquí este artículo. Fíjense bien, los estudios bibliométricos no se hacen muy a menudo. Son estudios que requieren mucho tiempo y son muy costosos. Al igual que los censos poblacionales. Por eso es que los censos se hacen cada 10 años. Porque hacer un censos nacionales, imagínense. Hay que recorrer todo el territorio precisamente para cuantificar la población y muchas de sus características. Bueno, este estudio bibliométrico, fíjate cómo se titula: Confrontando el mito de la rápida obsolescencia en investigación en computación. Fíjense bien, que es un mito la rápida obsolescencia en investigación en la computación. Sí, porque es que la gente cree que es que la tecnología, que sí, como no, la tecnología avanza y todos los días salen cosas nuevas, pero la obsolescencia no es tan rápido como piensa la gente. Es más, aquí, fíjense que yo todavía aquí tengo mi potecito aquí Nokia. Acá, vamos a arreglar la cámara, que la cámara aquí se me... Ok, aquí tengo mi potecito Nokia, que ¿de qué año será? No sé. Bueno, sé que todavía está vigente. Todavía no es obsoleto. Obsoleto es un disco, un disquete, los famosos disquetes de 3,5. Eso sí está obsoleto, eso ya no existe, ya no se usa, ya las computadoras no traen unidad para ese tipo de dispositivo. ¿Ok? Ahora todo es con pendrive. Y sin embargo, bueno, ya esas memorias portátiles de pendrive tienen muchos años. Aquí tengo otro ejemplo. Mira, por ejemplo, fíjense bien, el Windows 7 surgió en 2009 y mucha gente lo mantuvo en su computadora, en su máquina, hasta hace poco. El Windows 10 es de 2015, es decir, ya tiene 5 años y yo creo que le queda todavía mucho. En otras palabras, eso de que a los 5 años ya está obsoleto, reitero, es falso. ¿Ok? Entonces vamos aquí, fíjense bien que este artículo es del 2010. Ajá. Y entonces yo me busqué otro artículo más reciente sobre la misma temática de 2018, analizando la citación y las características de la colaboración en investigación en ingeniería. ¿De acuerdo? Aquí está el autor. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando yo reviso las referencias consultadas en este artículo que está aquí abajo, en este de acá, me doy cuenta que uno de los artículos citados es este que está aquí arriba, que es del 2010. Entonces, fíjense, este es del 2018, pero él cita a un artículo del 2010. ¿Pero por qué? Porque este trabajo de Sjober sencillamente es una referencia indispensable, una referencia necesaria. ¿De acuerdo? Ok, veamos aquí. Precisamente esta tabla está basada en el estudio que hizo Sjober. ¿De acuerdo? Veamos aquí, fíjense. Inmunología, vida media, 5.9 años. Y el índice de Price, 45,9. Biología molecular y genética, 6.5. Ciencias del espacio, 6.6. Farmacología, 6.6. Biología y bioquímica, 6.7. Repito, estos son estudios bibliométricos que se basan en la evidencia. No es que si yo opino, que si yo creo. Recuerden que aquí vamos a recordar lo de Platón, la doxa y la episteme. La doxa es la opinión, cualquiera opina y dice, no, vale, ponle 6 años ahí, ponle 7 años, ponle 4. Ok, pues no, aquí esto es episteme, esto es conocimiento probado, conocimiento verificado, basado precisamente en el dato, en la evidencia.
Ok, y entonces medicina clínica está en el 6.8, química 7 años, física 7.3 años, computación informática 7.5, y bajamos aquí a ciencias sociales, 8.2 años. ¿Cómo se les ocurre, por favor, exigir que 5 años? O sea, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo inventaron? ¿Hicieron algún estudio bibliométrico? ¿Tienen alguna evidencia? ¿Algún trabajo que lo respalde? Pues no lo tienen. Y si lo tienen, muéstrenlo. Seguimos acá. Ok. Bueno, fíjense bien que aquí esto es simpático porque se van a reír con esto. Ok. Yo llevo ya varios años impartiendo esta conferencia a nivel nacional. Y creo, gracias a Dios, que estas ideas, bueno, han traspasado nuestras fronteras. Lo digo con humildad. Bueno, ocurre que aquí en Venezuela entonces también llegan, y cuando uno dice lo contrario a una imposición, entonces llegan y dicen, no, no le hagas caso. ¿Quién dijo eso? Fidaria, que Fidaria dice que eso es mentira. No le hagas caso a Fidaria. ¿Cómo se te ocurre? Fidaria está loco. Bueno, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, está bien, pues, no le hagan caso a este humilde docente, nacido pues aquí en la ciudad de Caracas, específicamente en el barrio del cementerio. Pero eso sí, el cementerio del lado de afuera, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Entonces, yo le escribí un correo electrónico a Roberto Hernández Sampieri. Y me respondió rapidísimo. Le escribí en enero de 2018. Aquí está la respuesta. No la voy a leer, por supuesto, completa. Pero bueno, es lo que dice él aquí, que lo de los 5 años es una sugerencia. O sea, él sugiere 5 años. Él, ok. Pero es lo que dice. No es un lineamiento forzoso ni una camisa de fuerza. Al final reitera, dice, o reafirma, lo de los 5 años es relativo. Porque reitero, depende del área o la disciplina y depende del tema. Ya ustedes lo vieron, insisto, vámonos aquí a el anterior, vámonos al anterior. Ok. No, anterior. Las cosas pasan, no se preocupen. Aquí lo vieron. La vida media, esta es la vida media aquí, esta, expresada en años. Varía según la disciplina. Vean que no es... Entonces, si varía según la disciplina, no puedes ponerle esa camisa de 5 años a todo el mundo. Así de fácil. ¿De acuerdo? Ok. Vamos acá nuevamente. Entonces, como en la conferencia, su título indicaba pues la vigencia versus la actualidad. Bueno, no toda referencia vigente es actual. Este trabajo de está vigente, pero no es actual. Es del 53. El trabajo de Lowry, que es del 51, también está vigente, pero no es actual. Algo así como la música. Mira, no sé, se me ocurrió la música de Oscar de León. Esa canción, Llorarás, no es actual, pero sí está vigente. No, fíjate, cuando ponen Llorarás, entonces todo el mundo sale a bailar. Hasta el que no sabe, hasta el que es medio... Bueno, seguimos acá. No todas referencias actuales de calidad. Y eso sí me ha ocurrido a mí. Fíjense, con ese empeño de buscar artículos de... Entonces resulta que yo llego y bueno, voy aquí a hacer un filtro. Y entonces voy a nada más a ubicar los artículos que sean de 2018, 2019. Y cuando los reviso, sencillamente me doy cuenta que no los puedo citar. No los puedo citar porque pues son de baja calidad. Si no me aportan nada a la investigación que estoy realizando, quedan descartados. Sencillamente descartados. O sea, yo no tengo por qué citar de manera obligada a un trabajo. Es más, vamos a suponer que llega el tutor y exige, bueno, es que usted me tiene que poner tantas referencias que sean de 5 años para acá. Ok, y usted consigue entonces 5. Y entonces pregunto, ¿y solo con 5 referencias?
usted va a realizar la investigación. Entonces pues dice, no, que tiene que ser mínimo 40. Ay, bueno, entonces, ¿quién lo entiende? Ok. Entonces, no toda referencia actual es calidad. Por consiguiente, una fuente con menos de 5 años, pero de dudosa calidad, no debe ser citada. Y aquí una conclusión. Es falso que no se pueda citar publicaciones con una antigüedad mayor de 5 años. Ajá, hubo otra persona también que me hizo un comentario y me dijo, profesor, pero es que hay algunas revistas. Y entonces también me puse a buscar la revista científica. En una base de datos, revista, a ver cuál era la que exigía lo de los 5 años. Mire, yo le voy a ser honesto. Con 5 años, con ese, no conseguí ninguna. No conseguí ninguna. Es más, voy a mencionar una que trabaja con 10 años, que es la revista de Epistemología de las Ciencias Sociales Cinta de Moebio, de la Universidad de Chile, allá, Chile. Cinta de Moebio. Ah, pero son 10 años. ¿Pero por qué 10 años? Si me voy a la tabla, me doy cuenta que la vida media, según ese estudio bibliométrico, es de 8.2 años. Tiene lógica. Pero 5 años, eso es ilógico, absurdo y falso. Ok. Claro, repito, actuar siempre con humildad. Con humildad. ¿Pero qué implica la humildad? Que si yo no sé algo, lo investigo. Porque aquel que quiere imponer su opinión o su criterio sin sustento, entonces está actuando con prepotencia, con arrogancia. Pero aquí en este caso, reitero, bueno, hay que actuar, insisto, con humildad, sencillamente reconocer que no tenemos el conocimiento y por lo tanto hay que investigar. Y entonces, bueno, yo hice estos trabajos, este tema lo estoy trabajando y está la constancia, la evidencia, que lo estoy trabajando desde el 2014, cuando presenté una ponencia precisamente en el pedagógico de Maracay, Rafael Corlara, no, bueno, Alvarado, no recuerdo. Bueno, el asunto está en que lo presenté allá en el 2014. Luego seguí profundizando en el estudio hasta elaborar este artículo y lo publiqué aquí en esta revista en Costa Rica, revista Ciencias de Información de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, en 2017. Y este es de 2019. ¿De acuerdo? Es decir, yo no estoy hablando tonterías. No. Yo me estoy basando precisamente en artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas. Oye, yo no sé si serían los 20 minutos. Mi moderadora, profesora María Elena Villegas. Pero Sí, aquí, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Vamos a ver aquí mi reloj. estamos bien por acá, profesor. Si quiere pasar a la sesión de preguntas y respuestas, usted nos dice. De inmediato para darle, porque eso es lo importante acá, la participación de la audiencia. Aquí lo más importante son ustedes. Así que los escucho. Muy bien. Buenas tardes, profesor. Le habla la profe Mildred de la coordinación de la maestría en procesos de aprendizaje. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Mildred, bienvenida. Bien, lo voy a acompañar ahorita un poco con lo de las preguntas. Gracias por su exposición, muy clara, muy precisa, y nos ayuda a todos los tesistas ahorita en el doctorado, ciertamente, como a la vez anterior. Muchísimas gracias por sus aportes. Siempre a la orden. Le doy la primera. Diana Rosa de la Universidad UNELES nos pregunta del doctorado en Ciencias Sociales. Existen doctores que insisten en que los antecedentes deben ser exclusivamente de tesis doctorales. ¿Qué pasa con los artículos científicos? Bueno, menos mal que, fíjense bien, aquí esta es la magia de la tecnología. Aquí acabo de ver un mensaje y en el mensaje el doctor Tulio Ramírez, quien es nuestro coordinador en el doctorado en educación de esta prestigiosa casa de estudios, Universidad Católica Andrés Bello, el doctor Tulio Ramírez, en su pasado seminario web, él respondió pues que es tan importante la consulta de tesis doctorales como fuente necesaria para realizar una investigación, es tan importante como también la de artículos científicos. Ahora, ¿qué ocurre?
en mi criterio, y es más, no es que sea mi criterio, es que sencillamente la principal fuente debe ser es el artículo científico. Porque el artículo científico pasa, digamos, por no solo un arbitraje, sino pasa también por la crítica de la comunidad científica, de la comunidad académica, porque el artículo está publicado. En cambio, las tesis, a menos, y eso lo indiqué la vez pasada, a menos que la coloquen en un repositorio o en una plataforma, la tesis no está publicada, aunque haya sido aprobada. Pero en realidad la fuente que nos da cuenta del estado del arte, el estado de la cuestión en una determinada disciplina, es precisamente el artículo científico. ¿De acuerdo? Es más, mientras que las tesis, fíjense, las tesis, ¿quiénes hacen las tesis? Los doctorandos. Aquel que todavía se está formando como investigador. En cambio, los artículos científicos, cuando uno concluye un doctorado, entonces allí comienza esa carrera de investigador ya con más autonomía, con más independencia. Se cuenta con mayor experiencia, con mayor experticia en una determinada área del conocimiento. Y entonces se comienza a desarrollar toda una línea de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es muy importante que se consulten las tesis doctorales, sí, es cierto. Okay, pero más importante son los artículos de investigación. Escucho la siguiente pregunta. Ahorita, por ahora no tenemos alguna otra, profe. Vamos a esperar a ver. El profesor Tulio había levantado la mano. Acá nos está llegando otra, profe. Levantaron la mano. Acá llegó otra. Ajá. Saludos cordiales, Francisco, desde Ecuador. Para la construcción del estado del arte, de igual manera se considera la vida media de 8,2 años, por ejemplo, para las ciencias sociales. Ok, recuerden que ese estudio de Jover fue realizado en 2010. Okay. Y otra cosa que quizás ese estudio no consideró el contexto latinoamericano. Porque esa es otra falsa creencia. Aquí, digamos, se piensa que aquí en Venezuela se produce investigación así todos los días. Es que nunca ha sido así. Ni siquiera antes de existir esta tragedia, esta grave, mucho antes, tampoco es que la producción era, sí, bueno, sí había una producción como no científica, de acuerdo, pero no es que era una maquinita. Entonces, digamos, cuando usted se pone a buscar, mira, por ejemplo, fíjense bien, volviendo al caso de el doctor Tulio, que debe estar escuchando, por ejemplo, él tiene una línea de investigación que es análisis de textos escolares. Y entonces yo me puse a buscar aquí en Venezuela quiénes han investigado sobre eso. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que conseguí? Cuando yo pongo así análisis de textos escolares, lo primero que consigo son los de trabajo del profesor Tulio Ramírez. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, por ejemplo, yo conseguí aquí un artículo de 2002, uno de 2003, uno de 2016, publicado en Fermentum, la revista Fermentum de la Universidad de los Andes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese artículo de Fermentum, que es de 2016, él cita sus trabajos anteriores, porque esa es su línea de investigación. Eso es lo que da muestra, pues, de que él ha sido consistente en el estudio riguroso y constante, permanente de ese tema. Entonces, volviendo a la pregunta de nuestro amigo de Ecuador, yo le diría que 8.2 no, de 10 en adelante, o sea, no, nada que ver con 8.2. Eso es un límite. Va a haber temas en los cuales no vas a conseguir absolutamente nada. Cuando yo hice mi tesis doctoral, la concluí en el año 2012, pero la principal referencia, un artículo de dos economistas norteamericanos, Bernard Rambus, ellos escribieron un artículo que es del año 2004, pero reitero, mi tesis la culmino en 2012, pero ese artículo de 2004 era la referencia. Al igual que Watson y Crick, Bernard Rambus, en materia de econometría aplicada al deporte,
son los papás de los helados. Gracias. Ajá, siempre sobre. Realmente, también desde acá le manda las gracias y le pregunta que por favor defina la obsolencia de la literatura científica. Ello permitiría comprender el criterio de establecimiento de aquella, y al comprender el criterio se entendería la arbitrariedad o no de la norma referida a los años de antigüedad de una referencia. ¿Puedes repetir, por favor? Si estás Sí, cómo amable. no. Defina la obsolencia de la literatura científica. Ello permitiría comprender el criterio de establecimiento de aquella, y al comprender el criterio se entendería la arbitrariedad o no de la norma referida a los años de antigüedad de una referencia. Ok, aquí lo tengo nuevamente en pantalla. Mira, fíjense que se habla del envejecimiento u obsolescencia, porque definitivamente todo envejece. A medida que pasan los años, nosotros envejecemos como seres humanos. Un objeto material envejece, un documento envejece. Todos vamos para viejo. Bueno, a menos que ocurra algo inesperado, pero definitivamente todo envejece. El asunto está es que, bueno, ¿qué significa estar obsoleto? ¿Y a partir de qué momento? ¿A partir de los 5 años? ¿A partir de los 10? ¿A partir de los 20? Entonces, reitero, la obsolescencia de la literatura es cuando ya han transcurrido cualquier cantidad de años y ya la publicación deja de ser citada. Cuando ya nadie la cita, por alguna razón, sencillamente esa literatura, esa fuente quedó obsoleta. Pero no hay un criterio cronológico que te diga cuándo va a ocurrir eso. Volvemos al ejemplo de la música. ¿Cuándo va a pasar el modo Canelón? No lo sabemos. ¿Cuándo va a dejar de escucharse? No lo sabemos. Y ahora se va a escuchar más, porque con la calidad de estos músicos jóvenes, pues ahí que están pésimas. Bueno, eso no es músico, no. No soy experto en área, pero algo escucho por ahí. Entonces, ok. Entonces, y volvemos a que también este envejecimiento, esta obsolescencia es una condición relativa que depende de otros factores. Fundamentalmente, disciplina o área de conocimiento y el tema. Hay temas donde la literatura es mucho más antigua y otros temas donde la literatura es mucho más actual. ¿De acuerdo? Bien, profe. Acá tenemos dos que podemos unir. Nos preguntan, ¿cuáles son los criterios de procedencia para considerar una referencia indispensable? Y esa la podemos unir con una que nos dicen acá. Si está permitido citar trabajos que no estén... ya va que me salió en un chat y no me permite ver la película. Ajá. Si se pueden citar trabajos que no estén publicados en la web, pero son de investigación. Ok. Bueno, en primer lugar, o sea, voy a comenzar por lo último. ¿De acuerdo? Que si se pueden citar trabajos que no estén, por supuesto que se puede. Por supuesto. Recuerden que la investigación, fíjense que estaba hablando de investigación documental, no de revisión. Revisión es otra cosa. Pero es una investigación documental que se basa precisamente en la consulta de 3 tipos de fuentes. La fuente impresa, la fuente electrónica, que es la que está en la web, ¿ok? Y la fuente audiovisual, ¿de acuerdo? Que es otro formato. Pero la fuente impresa tampoco, no ha pasado de moda, no está obsoleta. No está obsoleta. Claro, cuando dijimos, bueno, si no está en la web no existe. Digamos, ahí quizás fui un poquito radical. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hay como una migración del formato impreso al formato digital. Por ejemplo, las obras de Mario Bunge, yo las tengo aquí a todas. Tengo hasta la causalidad, pseudociencia, clásicos. Ok, y son obras impresas. Pero ya hubo alguien que se encargó de escanearlas y de ponerlas en la web. La primera parte de la pregunta, y disculpe si está mal. Ajá, ¿me copia? Se fue la
A ver. Ajá. ¿Me copian? Que diga, por favor, los criterios de procedencia para considerar una referencia indispensable. Bueno, ok. En primer lugar, calidad. Y esa calidad hay que reconocerla. Digamos, cada investigador debe establecer unos criterios. ¿Okay? En eso sí es importante la autonomía, pues, del investigador. Pero lo otro es que realmente esa obra, para que sea indispensable, tiene que realmente haber tenido un impacto en la comunidad científica. Cuando vemos que un trabajo, así como el de Watson y Crick o el de Lowry o el de Schober, son citados, oye, por algo es. Por algo, si lo cita todo el mundo, por algo es. O si lo cita mucha gente, por algo es. Pero además, es importante también que eso vaya acompañado precisamente del criterio de reconocimiento que se hace de los autores. Es decir, que los autores sean reconocidos como una autoridad en la materia, en el tema. Esos son los criterios indispensables. O sea, hay autores que lamentablemente, reitero, con el debido respeto, yo sencillamente no. Y bueno, yo ahí vuelto conmigo. Ellos dirán, no, fíjate, a veces no lo cito. Bueno, lo que igual no es trabajo. Bien, profe. También nos preguntan, ¿cómo evitar el uso de manuales? Se deben ser normas generales, quizás los procedimientos serían más sencillos. Bueno, mira, en Venezuela surgió una campaña, digamos, dirigida por algunos personajes en contra de los manuales de metodología. Sí, parece que, pero eso está aquí en Venezuela. Ajá. Y bueno, no voy a mencionar a estas personas porque, bueno, no tenemos la culpa que esas personas no hayan sido capaces de escribir un manual y que ese manual haya tenido alguna trascendencia. Recuerden que somos seres humanos y bueno, y la envidia, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son. Ahora, me voy aquí al plano. El manual es una herramienta didáctica, una herramienta pedagógica de gran valor. El libro de texto, por eso existen, porque complementan la labor que realiza el docente en el aula, que contribuyen. Además que el alumno, el estudiante tiene que leer, y eso es muy importante, la lectura. La otra cosa es la siguiente, estamos en el medio académico, y por lo tanto, la obra que se realiza, la obra intelectual, debe estar sujeta a una serie de requisitos de carácter formal. Darle una forma. Aquí en el medio académico no es que, no, que aquí vale todo. No, aquí no vale todo. Aquí se respetan las normas y las normas están hechas para ser cumplidas. Ok, y esos manuales precisamente o contienen muchas de las normas que el tesista, el investigador, el estudiante debe ir acostumbrándose pues a cumplir. Debe ir acostumbrándose a cumplirlas. Bueno, porque reitero, estamos en un medio académico, estamos en un sistema de educación formal y por lo tanto hay normas que cumplir. Eso de que, no, que aquí vale todo, que la creatividad, que eso me corta mi creatividad. Pero no, allí es aceptada pues su obra. Pero aquí, reitero, estamos en la academia. ¿Okay? Y compartiendo con comunidades científicas de distintas áreas del conocimiento. Ajá, seguimos. Bien, profe, acá nos dicen, los criterios infundados están trastocando la esencia investigativa. Es posible incorporar todos los referentes indistintamente su antigüedad, no necesariamente 3 nacionales y 2 internacionales. Además, un referente de un nivel académico inferior puede incorporarse, pero como enriquecimiento. Ok, bueno, bien. Vamos aquí a ver lo siguiente.
hay algunos textos de autores que, reitero, hay que respetarlos. Respeto ante todo. Bueno, ellos se autocalifican que son cualitativos. Ah, sí, ellos son cualitativos, pero entonces te exigen un número de antecedentes nacionales, un número de antecedentes internacionales. Además, te imponen lo de los 5 años. Y yo digo, pero bueno, entonces, ¿dónde está el carácter cualitativo, interpretativo, comprensivo, fenomenológico de ustedes? O sea, realmente, ¿qué falta de coherencia? ¿Qué falta de coherencia? ¿Qué es lo que ocurre en un trabajo? Sencillamente, en un trabajo, usted considera como referencia aquellas obras que son citadas en el texto. Y si usted la cita en el texto, es porque esa obra, esa fuente, le aporta a la investigación que usted está realizando, le aporta algo. Entonces yo me veo en la obligación precisamente de citar, porque reitero, el trabajo, vamos a poner un caso, el trabajo de Jover, yo lo cito porque me aporta a lo que yo estoy tratando de demostrar con mi investigación. Y entonces, precisamente, volvemos a lo de las normas. Por norma, usted solo va a colocar en la lista de referencias aquellas fuentes que han sido citadas en el texto. ¿De acuerdo? Y eso hay que verificarlo. Eso no es muy complicado. Eso no es muy complicado. Es un ejercicio de verificar, sencillamente, bueno, ver los autores que están entre paréntesis en el texto y cotejarlo con la entrada precisamente de la lista de referencias. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. Ya nos quedan ya pocos minutos para concluir. Quedan algunas preguntitas. Muy placentera. Bien. ¿Qué sucede cuando el tema que estamos desarrollando en nuestra investigación no cuenta con estudios previos, como para encontrar artículos o trabajos de grado muy exactos? Bueno, excelente pregunta. Excelente pregunta. Ajá. De igual forma, me remonto nuevamente a 2012. Bueno, en 2012 fue cuando yo concluí la tesis, pero me voy a remontar años un poco mucho más atrás. Cuando yo hice la búsqueda de antecedentes nacionales sobre mi tema de investigación, mi tema para la tesis doctoral, bueno, esencialmente el resultado fue cero. Pero bueno, gracias a Dios, en el plano internacional, bueno, cualquier cantidad de estudios. Con el de Bernard Bus, que es un trabajo indispensable del año 2004. Bueno, el asunto está en que, fíjense, si no hay antecedentes o estudios previos, la investigación adquiere un carácter exploratorio. Y la tesis doctoral, como bien lo señaló el doctor Tulio Ramírez en su conferencia de la semana pasada, la tesis doctoral debe ir más allá de una simple exploración, descripción, no, debe llegar al nivel de explicación. Entonces, lo recomendable, y bueno, esto yo también lo mencioné en la conferencia del doctor Tulio, es que si no hay suficiente literatura, si no hay estudios previos, si la información es escasa, sencillamente usted tiene que reflexionar, pensar muy bien para tomar la decisión. Si continúa con el tema o cambia el tema. Reitero, si la información es escasa, si no hay estudios previos, entonces el estudio, ¿qué puede generarse allí? Un estudio exploratorio. No es conveniente para una tesis doctoral. Ya lo ha señalado el doctor Tulio Ramírez, Carlos Sabino también había dicho eso, y Sierra Bravo. Coinciden, ellos tres coinciden, pues, en que la tesis doctoral preferiblemente no, la tesis doctoral debe tener la profundidad de un nivel explicativo. Ok. Bien, profe, la siguiente pregunta va acompañada de un comentario. Sí, no se está reduciendo. ¿Perdón? La crítica. Sí.
No se está reduciendo la investigación científica de la universidad a la producción de artículos científicos. Si usted ha utilizado el término obsolencia, se podría también pensar en una obsolencia programada del conocimiento, por la volatilidad cambiante del conocimiento al corto plazo. Un gran ejemplo es esta pandemia del COVID-19. Mucha literatura sobre epidemias, algunas de ellas muy actualizadas, pero lo real es que no sabemos ni siquiera con certeza de dónde provino ni qué medicina puede curarla. Bueno, en realidad este comentario está excelente. Excelente comentario. Bueno, ¿qué ocurre? Lo siguiente. Entonces, en cuanto a el producto, la producción de artículos científicos. Un artista plástico, un pintor, se evalúa precisamente por su obra, por su pintura, por su cuadro. Yo quiero ver tu cuadro. O sea, eso es lo que él produce. Ese es su producto artístico, intelectual. Un ejemplo todavía más cotidiano. Una panadería. Tú vas a una panadería a buscar pan, porque eso es lo que ellos producen. Bueno, la investigación científica, repito, produce conocimiento. Y ese conocimiento, o bien se presenta en el formato de artículo para revista científica arbitrada e indexada, o bien ese artículo se presenta para el formato de libro. Pero ese es el producto. Ese es nuestro producto. Aquí quiero ser muy humilde, muy respetuoso. Es que yo recuerdo que a mí me decían, cónchale, si Arias, sí, él escribió un librito, pero él no investiga. Entonces, bueno, yo a partir de mi jubilación en el año 2015, yo dije, cónchale. O sea, si yo escribo sobre libros de investigación, oye, yo tengo que investigar. Y la forma de demostrar que yo hago investigación es escribiendo artículos y publicando artículos. Esa es la forma. Así como el panadero, con su pan, demuestra que él realmente produce lo correspondiente a su rama, a su área. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, repito, polémico, sí, pero hay gente que se autocalifica, que son investigadores, que no, es que yo soy tremendo investigador y que yo investigo esto y lo otro, pero después cuando tú lo googleas, entonces, bueno, ahí está. Ya lo sirvemos. Sí. Ajá. Le leo un comentario. Ahora, a mí me gustaría responder más. ¿Perdón? Yo sé que es la hora, pero me gustaría responder otras inquietudes, si es posible. Sí, le quedan 3 inquietudes, profe. Y un comentario. Le leo el comentario. Okay. Le dicen, excelente argumentación sobre el tema, lo viví, la experiencia de que impidieron que mi tesis doctoral no fuese citada por un doctorando en su proyecto de tesis, porque tenía 10 años de su defensa. Yo argumentaba que mi tesis era referencia obligatoria por su relación directa con la nueva investigación. Eso fue el año pasado. Ese es el comentario de lo que usted ha venido hablando. Excelente, excelente. Es que entonces, pero fíjense bien, otro detalle aquí que no he comentado. Imagínense que hace su tesis doctoral ahorita en 2020. Bueno, ¿qué ocurre? Que esa tesis va a un repositorio. Ajá, y entonces tarda lo que se llama un tiempo, o sea, hay un tiempo de, digamos, de permanencia en que esa tesis es descubierta por los investigadores. Es decir, la tesis no es que, bueno, a menos que se la publiquen y la coloquen en una plataforma así de una. Y entonces ya, digamos, al rastrear, la encuentro de una vez. Pero hay trabajos que tardan, básicamente, mire, es un promedio, este es otro estudio que se ha hecho, que un artículo para que comience a ser citado, tiene que transcurrir por lo menos 2 años. O sea, a partir de 2 años es que, bueno, el artículo, este que yo escribí para Costa Rica, es de 2017, ahora se lo están citando. Este de la izquierda. Ajá. Es un artículo, ¿por qué? Porque no lo conocían y no, entonces, bueno, uno tiene que, digamos, difundirlo, pues, a través de las redes,
tanto redes sociales como redes académicas, redes científicas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que lo conozcan y lo puedan citar. De lo contrario, no va a tener ningún impacto. Pero reitero, el artículo es de 2017 y ahora es que está comenzando a ser citado. Yo mucha gente que llego y le digo, cuando llegan y me dicen, oye, profesor, me aceptaron mi artículo. Y yo llego y le digo, bueno, ponte pilas, ápate para que entonces comiencen a citar el artículo, porque ya dentro de 5 años ya saben el artículo. Bueno, esto es falso. Eso lo digo yo en modo de broma, porque, reitero, a los 5 años no tiene por qué caducar. A menos que se escriba otro artículo que refute o que, digamos, obtenga un resultado superior o que haya sido una réplica que pueda sustituir a lo anterior. Si eso no es así, no tiene por qué dejar de ser citado a los 5 años, o a los 6, o a los 7, o a los 20. Por ejemplo, de mi tesis de 2012, ya tiene, creo que son 3 o 4 citas por ahí. Ajá. Y espero que siga obteniendo un poco más. Si no, Y se lo muy relacionado con eso que acaba de argumentar, le preguntan, ¿este modismo de referenciar literatura de hasta 5 años será acaso una estrategia para favorecer al imperio que ha mercantilizado la ciencia como ciertas bases de datos? No, todo lo contrario. Fíjate que es que ellos, ¿qué te digo? En Norteamérica y esta revista Nature, bueno, fíjate que si será falso eso que me acaban de señalar, que volvamos aquí está, mira, aquí está. Aquí está la revista Nature, que es una revista británica del Reino Unido, ok, es una de las revistas más prestigiosas en este campo, ok, y entonces fíjate, un artículo del 2020, citan el trabajo de 2005, 2013, ellos venden es otra cosa, sí, como no ellos comercian, y claro que sí, se benefician económicamente, pero de otras cosas, de las suscripciones de revistas, de otras cosas, pero no con esta cuestión de que si vas a citar a esto, vas a citar a lo otro. Ajá, fíjate bien, eso quizás pudo haber ocurrido en el caso de los libros impresos. Porque en los libros impresos yo sí recuerdo que a mí me decían, profesores, mejor dicho, profesores, me decían, no, es que usted tiene que citar la edición más reciente. Y yo decía, concha, caramba, este libro es de Editorial Trillas. Esta es la 5ª edición y yo tengo la segunda edición, pero comparo el contenido y es el mismo. Lo que le cambiaron fue la portada. Entonces, no se trata allí de una nueva edición, sino se trata de una reimpresión. Allí sí está privando un criterio comercial. Allí sí. Porque allí quieren que compre la última edición, aunque sea lo mismo, lo que hace es cambiarle la portada. Eso es una reimpresión. Una nueva edición es cuando se actualiza, cuando se le incorporan nuevos contenidos, cuando se corrige si es una nueva edición. Pero, digamos que el mismo libro, y eso me ocurrió, es más, lo voy a mencionar, con los libros de Miguel Martínez. Me decían, no, usted tiene que citar la edición ahorita, la del 2004. No, pero sí que es igualita a la de 1989. Entonces, aquí sí está privando un criterio comercial. Pero bueno, ya sabemos que con la cuestión de Internet, bueno, a muchas editoriales se les cayó el negocio. Seguimos, aquí seguimos. Como la canción esa, como el merengue ese que, fíjate, es un merengue que no pasa de moda. Sí, señor. Profe, nos quedan 3 preguntitas y vamos a ser un poquito precisos, ¿sí? Ok. Nos preguntan, ¿cuándo es recomendable recurrir más a la fuente primaria o secundaria en la investigación? No, yo creo que siempre es conveniente acudir a la fuente primaria, a la primaria. Claro, a la fuente secundaria, no sé, si no tiene acceso a la fuente primaria, bueno, de repente puedes acudir a la fuente secundaria. Pero si puedes tener acceso a la primaria, acuda a la primaria. Más preciso, imposible. Exacto. Una estudiante de la UCB en Economía le pregunta, mi duda en sí se basa en, según los estudios biométricos, ¿qué vigencia podría aplicarse en el área de economía? Interesante.
Sí, bueno, la economía es una ciencia social, pero que se considera, dentro de las ciencias sociales, se considera dura, porque se basa precisamente en datos duros, valga la redundancia, datos estadísticos, en cifras. Depende, digamos, aquí del tema. El trabajo, bueno, fíjate, yo insisto en esto. En mi tesis doctoral, yo cité a David Ricardo, con la teoría de las ventajas comparativas. Comparativas, sí. Que posteriormente se ha dado a una teoría reciente que es ventajas competitivas. Pero en aquel caso era la teoría de las ventajas comparativas, que de David Ricardo. Y eso también es de 1700 y pico. Sin embargo, bueno, un detalle aquí formal. Yo creo que, bueno, la obra de David Ricardo, cito, digamos, la fecha del trabajo, la que aparece en el siglo, pero digo, esta es una obra publicada originalmente en 1700, algo así. ¿De acuerdo? Entonces, en economía va a depender del tema, va a depender, quizás, también del contexto. Acá en Venezuela, por ejemplo, se ha dicho que hay excelentes economistas. Recientemente, por cierto, falleció, en paz descanse, Emeterio Gómez, ¿verdad? Pero, digamos, ese talento de esos economistas acá en Venezuela no se ve reflejado o no se ve muy reflejado en la producción de artículos científicos. Entonces, quizás acá, artículos de Héctor Malavé Mata, bueno, el presidente de la Cámara perdón, de la GEI, de Ciencias Económicas, Luis Mata Muller. Ok, van a conseguir trabajo de ellos y están bien. Ok, en un contexto foráneo, quizás la obsolescencia sea mucho más rápida. Ok. Bien, profe, ya como última pregunta la tenemos de la doctora Dolores de México. Ella le dice, afortunada de escuchar su discurso, el cual siempre había considerado, pero no contaba con los argumentos que usted expone. También formo doctores. ¿Usted apoya la escritura científica en donde cada párrafo debe estar sustentado por un autor o está a favor de que el doctor y postdoctor deban avanzar en escribir y evidenciar un mayor discurso propio? Gracias. Oye, interesante pregunta y saludos, doctora, desde México. Yo estuve por allá por los años 90. Por allá. Bueno, ok, el asunto es el siguiente. ¿Qué ocurre? Que en ninguno de los casos, ni en el doctorado, ni en postdoctorado, incluso ni siquiera en licenciatura, se debe incurrir en ese exceso de que entonces todo párrafo debe estar, digamos, acompañado de una cita, ya sea directa, si se trata de una cita textual, o una cita indirecta cuando se trata de paráfrasis. No se debe abusar de eso. Claro, si yo estoy construyendo de repente un marco teórico, entonces es probable que allí requiera, porque precisamente esta teoría ya existe, ese conocimiento ya existe. Entonces me vea en la obligación de citar, ¿de acuerdo? Y de referenciar allí, digamos, no todos los párrafos, insisto, no hay que caer en ese exceso, porque también debe haber el comentario del autor, la interpretación del autor. ¿Ok? Por supuesto, si eso no se debe hacer a nivel de licenciatura, mucho menos a nivel de... Ok, pero va a depender básicamente, por ejemplo, fíjate, ¿dónde se estila el mayor número de citas? O bien en el marco teórico, cuando me refiero a los antecedentes, todas esas teorías que han servido de base a nuestra investigación, y por supuesto después cuando viene esa sección de análisis de los resultados que se le denomina discusión. Entonces, en la discusión yo voy a contrastar, a comparar los resultados que he obtenido con los resultados de estudios previos. A ver si coinciden, a ver si difieren, a ver si se contradicen, a ver si refutan. ¿De acuerdo? Entonces, en esos dos casos es donde más se citan autores. De resto, debe ser un discurso propio, un discurso autónomo, y sobre todo en el caso de los doctores y postdoctores,
que ya precisamente se han formado para demostrar esa autonomía, esa independencia como investigadores. Bueno, doctor Arias, desde los estudios de posgrados del doctorado en educación de humanidades, también le queremos agradecer nuevamente este segundo y extraordinario webinar con usted. Siempre quedan como con más ganas de seguirlo escuchando, pero bueno, me imagino que próximamente vendrá otro con usted. Sí, Todos estamos a la hora para la el próxima. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Igualmente también a la moderadora, a Mildred, a la profesora María Elena Villegas. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. No, gracias a usted, mi profe. También queremos invitarlos a que se retiren a la próxima webinar que va a ser el jueves 28 a las 4 de la tarde. Se llamará Investigación de Estrategias de Enseñanza desde la perspectiva de la carga cognitiva, a cargo del doctor Jimmy Zambrano. En nombre de los estudios del doctorado le damos las gracias nuevamente al doctor Arias y bueno, será para un próximo webinar. Que tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes.